Ahora le daríamos la palabra al doctor Raúl Arturo Alvarado López. Él es doctor en Economía en el campo de Economía de la Tecnología por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Desde noviembre de 2016 es catedrático CONACYT asignado a Infotec mediante el proyecto Apropiación Social de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para el Desarrollo. Ha participado en diversos foros y congresos nacionales e internacionales y sus principales aportaciones y publicaciones versan sobre los temas de innovación y desarrollo, aprendizaje y capacidades tecnológicas, cooperación empresarial para la innovación entre ellas, principalmente el análisis de temas sobre medio ambiente, energías renovables, TICs y territorios inteligentes. Adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, tanto a Ibero como al INEGI. Bueno, yo les voy a hablar sobre un tema que es innovación dirigida en datos, que se enmarca en este contexto del Big Data y que es un elemento importante dentro del centro en el que me encuentro colaborando actualmente, que es el Infotec, ¿no? Bueno, es el contenido de la presentación. Iniciaré con aspectos conceptuales y teóricos que va desde que es la economía de la innovación, revoluciones tecnológicas y cambio de paradigma, la revolución de las TICs, en ese papel que estamos hablando, el contexto tan importante que juega, las tecnologías de propósito general, analizando a las TICs como este elemento de propósito general y cómo en los paradigmas anteriores se generan esas tecnologías de propósito general. El Big Data y la gestión inteligente de datos, la innovación dirigida por datos y cuáles son aquellas ventanas de oportunidades que se generan en este nuevo paradigma que tiene que ver con estos gran cúmulos de datos que se están generando. Bueno, la economía de la innovación, como bien mencionaba hace un momento el ponente anterior, se hablaba del concepto de paradigma, en particular el cambio técnico como aquel motor del desarrollo económico desde Carlos Marx, pero desde mucho antes, ¿no? Desde Adam Smith se hablaba ya de cambio tecnológico como aquel motor que mueva la economía y en particular a las economías de mercado, ¿no? Bueno, pero es Schumpeter quien a partir de sus trabajos y publicaciones desarrolla el concepto de innovación como aquel elemento o aquel aspecto central que genera el crecimiento económico y que a su vez genera también la concentración de recursos en algunos países. Bueno, en este sentido, los principales aportes que tiene, de los grandes aportes que tiene Schumpeter hacia la economía y en particular en el contexto de la economía de la innovación, tenemos que, él plantea que la innovación es un proceso de desarrollo endógeno al sistema económico de mercado, que el sistema económico, el capitalismo en particular por naturaleza es dinámico, la destrucción creadora es esencial en el capitalismo, ya mencionaba, ¿no? Los paradigmas son disruptivos y genera justamente esta destrucción creadora, es decir, algunas tecnologías mueren en el proceso, otras son permeadas por nuevas revoluciones tecnológicas y sobreviven, y así es como se han desarrollado los diferentes paradigmas tecnológicos que se ha vivido a partir de la industrialización. Bueno, la innovación es un proceso y es un proceso endógeno al sistema y por lo tanto también es una actividad que requiere de inversiones y por lo tanto es una acción deliberada, no solo de países, sino a niveles más micro desde los empresarios, pero también a nivel individual y particular en la última revolución que es la revolución de las TICs. La corriente neo-schumpeteriana, a partir de Schumpeter y retomando varios de sus conceptos o retomando los principales conceptos, se genera lo que es la corriente neo-schumpeteriana en el contexto de lo que hoy se conoce como la economía evolutiva, donde tenemos diferentes exponentes, tales como Christopher Freeman, Nathan Rosenberg, Stan Metcalf, Richard Nelson y Sidney Winter. Y en el contexto latinoamericano, Carlota Pérez es una de las más reconocidas, pero no es la única. Como bien sabemos, hay una escuela neo-schumpeteriana muy fuerte en México. La innovación y el sistema económico, ¿cómo se considera que mejoras e introducción de nuevos productos y procesos? Tiene que ver directamente en la relación innovación y el contexto del sistema económico. La creación y generación y uso y explotación de nuevo conocimiento,
Los agentes económicos con racional limitada, bueno, aquí se plantea que los agentes son adaptables y se rompe con aquella idea de la economía dominante que era la teoría económica del equilibrio general. Los actores económicos, bueno, así como las organizaciones y los individuos, aprenden, investigan y buscan soluciones. Los mercados son imperfectos, este es el elemento también que rompe con aquella corriente ortodoxa de la economía, donde dice que los mercados eran perfectos y llegaban siempre al equilibrio general, y bueno, y se dice que en el sistema capitalista y a partir del contexto de la innovación, los mercados son imperfectos, compiten con diferenciación de producto, que es justamente como irrumpe las innovaciones. Bueno, de acuerdo con el manual de Oslo, ya se habló del concepto de innovación. Muchas veces se habla de innovación como un elemento de moda, pero bueno, hay conceptos ya aceptados, aunque se sigue trabajando en el concepto. Uno de los conceptos más utilizados o más aceptados es que la innovación es el del manual de Oslo, donde dice que la innovación es la implementación de un producto o bien o servicio, procesos nuevos, significativamente mejorado, un nuevo método de comercialización, un nuevo método organizacional, del lugar de trabajo, de las relaciones externas. Y bueno, y bien conocemos que se divide principalmente las innovaciones en tres grupos, que es la innovación en producto, la innovación en proceso, la innovación organizacional. Y bueno, y a partir del 2005 bueno, se implementa este nuevo eje o elemento que es la innovación en el marketing, y que tiene que ver y que va relacionado mucho con el paradigma tecnológico de las TICs, ¿no? Bueno, Dossi es el primero en introducir el término de paradigma técnico utilizando el concepto de paradigma desde Kuhn. Bueno, lo introduce, el cual contempla la lógica colectiva, compartida, donde convergen diferentes elementos, tales como el potencial tecnológico, los costos relativos, la aceptación del mercado, la coherencia funcional, así como otros factores que son los que facilitan o permiten que se generen nuevos paradigmas, bueno, que es justamente lo que les mencionaba cuando entra un nuevo paradigma que irrumpe estos paradigmas en el contexto de Kuhn, que se dan alrededor entre 40 y 60 años y parten a partir de estas conceptualizaciones. Bueno, el ciclo de vida de una revolución tecnológica, bueno, se da, como les comentaba, a partir de los 40 y entre 60 años, y tiene que ver con una etapa desde la gestación hasta la madurez, que pasa por un proceso de infancia, adolescencia, edad madura, madurez y vejez, que es cuando ya va en decadencia esta nueva, antigua revolución tecnológica y que está irrumpiendo la nueva, y que, como les decía, no siempre las revoluciones tecnológicas anteriores mueren del todo, en particular se ven permeadas por las nuevas revoluciones, y este es el caso particular de la revolución de las TICs. Las implicaciones de un nuevo paradigma tecnológico, bueno, es la creación de nuevos productos y servicios, la creación y revitalización de nuevas industrias, nuevos mercados y competencias, nuevos marcos institucionales y normativos, como bien sabemos, en cada una de las revoluciones, o sea, desde la primera revolución industrial a hoy en la nueva revolución de las tecnologías de la información. Este es un aspecto bien importante, el tema de institución y normativos, donde la protección de datos, por ejemplo, es uno de los grandes elementos importantes que tiene que ver con estos dos elementos, ¿no? Esto implica una nueva dinámica social y cultural, implica nuevas formas de convivencia y comunicación, y que es más claro en este último paradigma, pero en todas las demás revoluciones tecnológicas se han generado todos estos elementos, ¿no? Bueno, según utilizando el esquema de Carlota Pérez, bueno, plantea que son 5 grandes revoluciones tecnológicas que ha habido en la humanidad, aunque bueno, hay muchos autores que plantean que en realidad pueden ser catalogadas solo en 3, y algunos otros que son 4 revoluciones tecnológicas. Pero bueno, utilizando este esquema de Carlota Pérez, bueno, plantea que es la revolución industrial, donde se da en la época del gran salto británico, principalmente se ve concentrado en Inglaterra, la máquina de vapor y de ferrocarril, y que deja como en esa época de bonanza el auge victoriano, el acero de la electricidad y la ingeniería pesada, que es la bella época europea y la era de la posguerra, donde incursiona ya Estados Unidos y después se posiciona en la posterior revolución industrial, que es la era del petróleo, el automóvil y la producción en masa. Y finalmente, bueno, la revolución de la informática y las telecomunicaciones. Bueno, se dice que la duración de cada una de las revoluciones ha sido incierta,
pero bueno, un elemento central es que se van generando estas burbujas financieras en la incursión de cada una de estas revoluciones tecnológicas. Y se da esta época de bonanza, donde se plantean que ya hay posibilidades de que muchos otros países puedan incursionar o adherirse a esas revoluciones tecnológicas y obtener beneficios. Bueno, en particular, en el aspecto de la revolución de las TICs, bueno, se estableció en un sistema tecnológico inicial alrededor de los microprocesadores, y hoy día, bueno, se ha ido transformando a partir de diferentes innovaciones que tienen que ver tanto incrementales sucesivas, pero también han sido de manera radical. ¿Y cómo han aportado al contexto económico mundial? Bueno, tiene que ver con la globalización, han aportado a la globalización, han aportado a la producción flexible, a la desagregación de las cadenas de valor, y bueno, de esta manera el elemento central dentro de esta última revolución tecnológica que actualmente vivimos, es que de esta manera la globalización se considera un elemento intrínseco en el paradigma de las TICs, y se particularizan aquellos procesos de hipersegmentación con fuerte influencia en la definición de espacios y retos y oportunidades. Es decir, se han planteado ya en las conferencias que nos dieron anteriormente todos los retos a los que ahora se encuentran las TICs, pero también nos han dado luz respecto a esas oportunidades que hoy se presentan, y en el que en particular países en vías de desarrollo pueden incursionar, ¿no? Bueno, las TIC son intensivas en conocimiento, hoy se plantea la sociedad del conocimiento. Esto no quiere decir que antes no se generara como conocimiento, pero bueno, la cantidad de información y la cantidad de conocimiento que se puede generar a partir de este cúmulo de información es cada vez más acelerado, ¿no? Hay apertura de nuevos nichos de negocio, la posibilidad de la convergencia tecnológica. La convergencia tecnológica, como les digo, en particular las TICs han aportado y se nutre a su vez de la convergencia tecnológica. Bueno, actualmente en este paradigma o revolución de las TIC, bueno, la estructura ha cambiado, se ha pasado de pirámides centralizadas y cerradas a la descentralización de redes abiertas. En el aspecto de los productos, bueno, se ha pasado de la transformación de materias primas a usar materia gris para procesar el conocimiento. En ese sentido es que se insertan ahora en lo que se conoce como la sociedad del conocimiento y economía del conocimiento. La operación ha pasado de rutinas óptimas, estandarizadas, a la mejora continua y el cambio como rutina. En el aspecto personal, bueno, del salario como un costo a minimizar, a la inversión en capital humano. En la estrategia, bueno, de la planeación central rígida a las estrategias flexibles y adaptables. Y finalmente, en los mercados, de la estandarización internacional a la segmentación múltiple global. Todo esto nos implica, bueno, un cambio radical en el sentido común, ¿no? Las tecnologías de propósito general, como les comentaba en antiguas revoluciones, se han generado esas tecnologías de propósito general, bueno, y común con una definición es que son aquellas que han tenido múltiples usos y que han estado en el centro del desarrollo económico moderno de largo plazo. Tal es el caso de los ferrocarriles, las máquinas de vapor, y yo creo que el que tenemos siempre más presente es el de la electricidad, los motores de combustión interna, y en el actual paradigma tecnológico, pues el internet, ¿no? Y de ahí ya nos mencionaban anteriormente su papel y su importancia que tiene. Bueno, las TIC como tecnologías de propósito general, bueno, son tecnologías que son transversales a diferentes sectores y que tienen múltiples aplicaciones, y que por lo tanto son factores que impulsan este proceso revolucionario dentro del propio contextualización del paradigma de las tecnologías de la información y comunicación. Y en conjunto con la biotecnología y la nanotecnología, bueno, se dice que tienden a la convergencia y que por lo tanto son los motores de desarrollo de las actuales economías. En este sentido ha surgido también el concepto de Big Data, que describe el término que es el gran volumen de datos que se producen, y que de estos están en dos formas, que son estructurados y no estructurados. Y en el aspecto de los no estructurados, ahí está el principal reto, ¿no? Estructurarlos para poder generar valor e información a partir de estos datos, ¿no? El conjunto de técnicas y herramientas que permite manipular el gran cúmulo de datos con el fin de ayudar a la organización en la resolución de problemas y generar valor económico y social. Este es el principal reto que ahora se enfrenta los científicos de datos,
que sobra decir que son muy pocos los que se pueden considerar científicos de datos, y que es justamente analizar esta gran cantidad de datos y generar valor, pero hay que destacar que no solamente tiene implicaciones con un valor económico, ¿no? Hoy se plantea con la importancia del valor social, y en este sentido el aspecto de la innovación, hoy se plantea este nuevo concepto de la innovación social, ¿no? Y no se queda en conceptos de innovación principalmente manejado como Schumpeter, que tiene que ver directamente con la generación de riqueza hacia las naciones. En ese sentido, bueno, a partir de los datos, el reto es generar de estos datos, generar información, y que con esta información se pueda generar conocimiento que genere valor en los dos sentidos, económico y social. Factores que inciden en el Big Data, bueno, son las nuevas tecnologías que son disruptivas, la reducción de costos de instalación, el aumento del poder del cómputo, el análisis avanzado para predecir y optimizar, y estos 4 elementos, bueno, los datos son una nueva fuente de competitividad, ¿no? Hoy se plantea que son justamente los datos, o se ha planteado, ¿no?, como el nuevo oro negro de la actual revolución tecnológica. Bueno, las características propias del Big Data, se plantean algunos que son 4 Bs, algunos plantean que son solo 3, unas que son 5 Bs, pero bueno, tiene que ver con el volumen, se ha pasado de los terabytes a los petabytes, de la variedad, los datos estructurados, semiestructurados y no estructurados, con la velocidad, con el incremento y la velocidad a la que se generan y distribuyen los datos, el cual se vuelve cada día más acelerado. La veracidad y calidad del dato, como su predictibilidad y disponibilidad, es un elemento bien importante. De elemento del análisis de datos, que es justamente que los datos sean veraces, ¿no? Y finalmente, bueno, una quinta B, que puede ser el valor, que es generar a partir de estos grandes cúmulos de datos, generar valor económico y social, y sobre todo que sea aplicable. Bueno, en ese sentido, las aplicaciones que podemos encontrar, o las que son más palpables que hemos visto, son las de las casas encuestadoras en campañas políticas. Bien conocemos el caso de Barack Obama en su segundo periodo de elección, que sus discursos y toda su plataforma política estuvo cargada hacia el análisis de esos datos, a partir del uso de diferentes mecanismos para poder percibir cuál era lo que la sociedad quería de su presidente, ¿no? El comercio electrónico, es claro, las aseguradoras y el sector financiero, el transporte y la paquetería, como bien sabemos, DHL tiene ya sus laboratorios para el análisis de datos para hacer más eficiente su servicio. El sector aeronáutico para hacer sus operaciones más eficientes, pero sobre todo para garantizar mayor seguridad. Otras aplicaciones, bueno, las tiendas de autoservicio. Ahora conocemos gran parte de las tiendas de autoservicio, en particular Walmart utiliza este proceso de análisis de datos para reducir costos en sus stocks. Las empresas telefónicas bajo diferentes aplicaciones, la movilidad, que tiene que ver directamente con la gestión del transporte público y planificación y vigilancia, el marketing, que tiene que ver con las tendencias y mejoras de servicios, ya se mencionaba el caso de Amazon. La planificación urbana, que tiene que ver con la eficiencia de los requerimientos de los ciudadanos, y aquí entra el concepto de lo que es ciudad inteligente, ¿no? Dentro de este marco de las ciudades de la revolución de las TICs, además del Big Data, se van interrelacionando los diferentes elementos. Uno de ellos tiene que ver directamente con la nueva gestión territorial a la que se busca atender, que es justamente a las ciudades inteligentes. Bueno, la confluencia de los factores tecnológicos en el actual siglo tiene que ver directamente con la digitalización y la movilidad, los grandes datos, el Big Data, la inteligencia artificial y el aprendizaje, el Internet de las cosas, y todo esto, bueno, que confluye con el almacenamiento, el procesamiento y la miniaturización de todos los componentes, y por lo tanto también que va dirigido hacia proveer de servicios intensivos en conocimiento. El valor de los grandes datos, bueno, es el activo que no existía antes, y por lo tanto surge como una nueva ventana de oportunidad, la innovación dirigida por datos, como aquel elemento de generar nuevas estrategias de negocio. Como disparador para generar valor económico y de crecimiento,
que promueva la innovación con nuevos proyectos, servicios con mayor valor agregado. En ese sentido, bueno, los datos son los recursos naturales de hoy y del mañana, y donde es una ventana de oportunidad no solamente para aquellas grandes empresas, sino para las pequeñas empresas también. Y donde, bueno, también no es para aquellos países del primer mundo, sino que se abren estas ventanas de oportunidad para los países en vías de desarrollo. Bueno, en este sentido, en la actual revolución de las TICs, la innovación dirigida por datos es un pilar de la competitividad para las actividades socioeconómicas y la relación con el Internet, la disminución de los costos y generación y almacenamiento de procesamiento de datos, datos como un activo en la toma de decisiones y resolución de problemas, y la creación de ventajas competitivas. Es así que, bueno, las potencialidades que se vislumbran son para promover el crecimiento y la competitividad, la certidumbre y la reducción de riesgos, la promoción de nuevos mercados, productos y servicios intensivos en conocimiento, que ya nos planteaban muchos de estos servicios que han surgido a partir de esta nueva revolución, aportar al desarrollo sustentable y la cohesión social, y garantizar la seguridad ciudadana. Es decir, tiene que permear todos el análisis de estos datos hacia todos los sectores de la sociedad y que se vean beneficiados no solamente con un enfoque netamente económico. Bueno, algunos de los ejemplos de aplicaciones, bueno, es en la medicina. Un ejemplo puede ser el control y seguimiento de enfermedades, en la ingeniería, que tiene que ver con la predicción de fallas, autos autónomos, que es uno de los elementos que se han planteado y que en varios foros que tiene que ver con la industria automotriz se dice que se va a atender a eso. El análisis desde la economía, bueno, el análisis de los portafolios, la predicción de la demanda, entre muchos más. Y en el caso del gobierno, bueno, como les comentaba, ciudades inteligentes, gobiernos transparentes y todas las implicaciones que tiene para la gestión de la eficiencia en los gobiernos. Es así que la innovación dirigida por datos en la generación de valor del conocimiento, bueno, implica el uso de datos, la modelación y análisis de los mismos, la generación de los sistemas inteligentes y por lo tanto que esto nos lleve a la generación de conocimiento. Bueno, y ya finalmente, bueno, como ventanas de oportunidad que encontramos a partir del Big Data y en el aspecto, en el elemento de innovación dirigida por datos, es que la naturaleza de la información de hoy es diferente a la información del pasado. Bueno, y en este sentido es que la abundancia de estos datos, tanto de medios como de todos los medios que actualmente tenemos, bueno, serán de gran importancia para toda la información disponible, y en ese sentido es que uno de los elementos centrales tiene que ver directamente con la protección de los datos. El Big Data no es fácil, bueno, se necesitan científicos de datos que sepan analizar e interpretar estos datos, que serán relevantes el día de hoy y para la toma de decisiones y la resolución de problemas. En México, bueno, no existen actualmente una gran cantidad de ofertas de estos tipos de programas para generar a estos científicos de datos, pero se están haciendo los primeros esfuerzos. Bueno, en el caso particular de Infotec, ya cuenta con su maestría y el doctorado en ciencias de datos. Y finalmente, bueno, pues en la nueva era digital, la innovación dirigida por datos, como les comentaba, se nutre de la convergencia tecnológica, pero la convergencia tecnológica como concepto se nutre también de la innovación dirigida por datos, donde se va sumando tanto los elementos basados en datos, un mundo inteligente, la on demand, que sea confiable. La importancia importante de la generación de toda esta información es que ésta sea confiable. No es solamente la generación y acumulación de la información, sino que ésta sea confiable, la experiencia de la conexión y la fuerza innovadora. Bueno, por mi parte, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Ahora tendremos la última presentación de esta sesión, que está a cargo de la doctora, es Dora Carmen Gálvez Cruz. Ella estudió Ingeniería Mecánica, electricista, y Electrónica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, posteriormente estudios de usabilidad para el modelado de dudas de los alumnos como parte del software educativo. Tiene una maestría en Ciencias de la Computación en el Instituto de Investigación en Matemáticas y Sistemas de la UNAM.
Además, ella tiene estudios en Japón, en Glasgow, en Escocia, en Reino Unido. Tiene el grado doctor en Ciencias de la Computación por esta universidad. Entonces, le damos la palabra a la doctora Gálvez. Buenas tardes. Me toca cerrar esta parte, es una carga bastante pesada. Han sido muy buenas las presentaciones, así que a echarle ganas. Tengo muchos temas que presentarles, tengo muchas cosas de qué hablarles. Trataré de ser breve con absolutamente todo, pero quiero partir del principio, y es cómo medir las actividades económicas basadas en las plataformas digitales. Y me voy a centrar en redes sociales, pero para hablar de redes sociales tengo que dar ciertos antecedentes. Por favor, no se asusten, el contenido se ve muy largo, sin embargo, me voy a ir rápido. Voy a hablar brevemente de la introducción y la problemática, voy a hablar de las características de la economía digital, después del e-commerce y cómo funciona esto en plataformas digitales. Voy a hablar del consumo de productos digitales, las redes sociales, que es una conexión. Vamos a hablar de tipos de redes sociales. Para este momento yo espero que todos estemos en el mismo tema. Vamos a hablar de los problemas detectados con la medición de impacto económico en la economía digital. Después vamos a hablar del impacto de los influencers. Vamos a hablar de los youtubers también. Antes de concluir, quiero dar como un extra que son las herramientas de listening. Entonces, comencemos. ¿Cuál es nuestra problemática en calidad de introducción? Bueno, se ha detectado una dificultad creciente en la precisión de la medición, no en la medición, en la precisión de la medición de la productividad de la economía. Y nuestras causas, por un lado, se atribuyen a la economía digital. Tenemos grandes volúmenes de información, pero nos falta certidumbre en la exactitud y la confiabilidad de los datos que estamos obteniendo. Todo está muy bien, lo hemos dicho toda la mañana, lo han dicho millones de veces mejor que yo. Sin embargo, lo que quiero hacer ahora es plantear la base de economía digital para que eso nos sirva para la perspectiva de las redes sociales. Entonces, voy con 12 puntos que nos van a servir como características de la economía digital. Decimos entonces que la economía digital tiene conocimiento. Todos sabemos que ya tenemos Internet de las cosas, sabemos que estamos recopilando información de absolutamente todo, literalmente todo. ¿Cuánta leche tomaron ustedes? Eso se puede saber desde el refrigerador. Si tienen un Samsung, por ejemplo, se puede saber cuánta leche tomaron en ese momento del refrigerador, y si ya se está terminando la leche, se puede mandar una señal de forma automática a superama.com para que les vuelva a surtir esa leche. Pero si tienen una chamarra inteligente, entonces se puede saber cuál es su grado de deshidratación. Pero si tienen unos tenis Nike, entonces por Internet de las cosas, podemos saber cuánto ejercicio están haciendo ustedes y si la deshidratación que están sufriendo es normal o no. Toda esa información se puede saber, toda esa información se sabe ya. También otra de las características de la economía digital es la digitalización misma. Los datos pueden ser digitalizados, pueden ser enviados, pueden ser copiados, reproducidos, queramos o no. Tenemos cierta visualización, tenemos un outsourcing, podemos trabajar junto con gente de China, de India, de Reino Unido, de Estados Unidos, en una sesión virtual. Tenemos la moleculización, que son organizaciones que están trabajando de forma independiente, también en cualquier parte del mundo. Tenemos la integración, esto es las organizaciones individuales, cuando yo estaba más joven se les llamaba freelancing, pero ahora se le llama moleculización. Este tipo de organizaciones tiene muchas ventajas, son más ágiles,
evitan que la burocracia, trabajan de forma horizontal. Tenemos también como características de la economía digital la desintermediación. Ya no tenemos intermediarios, ya podemos comprar directamente con el productor, ya podemos regatear directamente con el productor. Tenemos la convergencia, aquí ni siquiera me voy a detener. El doctor Ricardo Cermeño nos explicó perfecto lo que es la convergencia. La innovación, que tal cual, eso lo voy a leer porque viene la definición, es el compromiso con la renovación continua de productos y algo que se le llama prosumption. Este prosumption es un término sumamente interesante. Me estoy yendo muy rápido porque vamos a regresar a todas estas definiciones después de que veamos redes sociales. Entonces, prosumption es esta barrera entre producer y consumer. La barrera se está deshaciendo prácticamente. Entonces, la persona que consume es la misma persona que está produciendo. Hay un montón de contenidos que consumimos al día, ya sea de blogueros, ya sea de YouTube, ya sea de cualquier otra plataforma, que están siendo generadas por cualquier persona, sin línea editorial más que la que ellos mismos deciden. Tenemos también la inmediatez. Todo es just in time. En este instante pido, en este instante facturo, en este instante pago, en este instante se hace el envío. Y para todos los que todavía mantienen EDI es el sistema para poder hacer un pedido sin necesidad de involucrar a un ser humano. No tengo que hacer una petición, no tengo que esperar a que la otra persona interprete o no. Se está acabando, o sea, se activa con ciertas reglas de negocio, pero se está acabando el stock de refrigeradores, automáticamente se manda una señal, se hace una petición al el proveedor que se necesite. Ese proveedor automáticamente, en cuanto se recibe esa petición, se hace una orden de despacho y se hace el envío directamente. Nadie participó, fue inmediato, fue just in time. Tenemos la globalización. Ahorita va a ser muy difícil tener estos regionalismos, no ser parte de un todo es cada vez más difícil. Todo está conectado, todos estamos conectados. Y por supuesto, y este es un punto que tampoco me voy a detener mucho, porque la doctora Ellen Helspar lo introdujo brillante, tenemos conflictos sociales, tenemos problemas con privacidad, tenemos problemas con el acceso a la información, tenemos problemas con la equidad, tenemos problemas con la calidad de vida. Todas estas son características que rodean a la economía digital. Con esto de base, vamos entonces a hacer una pequeña diferencia entre cómo está ahorita el estado del arte o cómo estamos trabajando con el comercio por Internet. Tenemos dos aspectos distintos, los estoy separando por una simple razón, tiene que ver con métricas, ténganme paciencia. Por un lado, tenemos los sitios web. Estos sitios web de comercio electrónico trabajan con el modelo tradicional de cliente-servidor. El usuario, a través de un cliente, que puede ser un dispositivo, una laptop, una desktop, se conecta a un servidor que tiene una serie de reglas y se conecta con una base de datos. Todas las transacciones, todos los movimientos, todas las actividades quedan registradas. Todas. Literalmente todas. Pausa dramática, yo lo sé. Pero el punto aquí es, ¿cuál fue la velocidad con la que ustedes oprimieron los términos de búsqueda? Eso se almacena. ¿Cuántas veces pasaron el mouse por encima de la imagen? Eso se almacena. ¿Cuántas veces ustedes dieron clic en la primera imagen? Eso se almacena. Todo se almacena. Ojo, hemos platicado mucho durante todo este día de la gente tiene que abrir su sistema para que nosotros podamos ver qué están haciendo. Sería espectacular
Sin embargo, hay que tener cuidado con lo que deseamos, porque nos vamos a saturar con información. Sí se rastrea, sí se utiliza, marketing digital lo utiliza muchísimo y estoy convencida que si ustedes son como el resto de la población mexicana, que si nos da tiempo presentaré unas mediciones, pasamos más de 8 horas frente a internet. Entonces, existe algo que se llama retargeting o remarketing y es el anuncio que nos va persiguiendo por toda nuestra sesión. Buscamos un vuelo hacia Cancún, lo dejamos de buscar y una semana después nos vuelve a aparecer, lo dejamos de buscar y 15 días después nos vuelve a aparecer. Todo eso es de acuerdo con ciertas reglas. Ya se establecieron, es parte de la medición que se hace con los sitios web. Por otro lado, las aplicaciones se tienen que descargar en un dispositivo móvil, llámese tablet, llámese smartphone, nos consumen datos, pero también toda la información es medible. La información que tenemos en el smartphone, por supuesto que incluye geolocalización. Entonces, vamos a hablar un poquito de geolocalización más adelante. ¿Cómo se hace el consumo de productos digitales? Esta es nuestra infraestructura, esto es lo que se puede decir, la parte tecnológica que nos habilita el comercio electrónico, pero de ahí al consumo de productos digitales vamos a hacer nuestra primera definición. Sí vamos a llegar a redes sociales, se los aseguro, permítanme un momentito. Entonces, un producto digital son productos que son almacenados, entregados y o usados de forma electrónica y tiene 4 características. El primero es que el consumo de un agente no previene el consumo por otro agente. Lo podemos replicar a un costo mínimo, tenemos la calidad óptima, podemos almacenarlo, podemos compartirlo, podemos enviarlo por internet, la distancia no es un problema, no es un límite, y como ejemplo de esto tenemos cualquier tipo de música, cualquier tipo de libros, cualquier tipo de PDFs, cualquier tipo de películas. Este consumo de productos digitales, ¿cómo es la ganancia entonces? Bueno, la ganancia la obtenemos ya sea de pago directo o de entrega voluntaria o involuntaria, normalmente es involuntaria y normalmente es desconocida, de toda nuestra información de navegación, todos nuestros nuestros hábitos de consumo, todo nuestro perfil está siendo capturado, no nada más por los proveedores, también por snippers, también por terceras partes. Y la última es el consumo de marketing digital. Estamos hablando de los anuncios que se muestran una y otra y otra y otra y otra vez. Ahora sí comencemos con redes sociales. Una red es una serie de relaciones que contienen un grupo de objetos, llámese nodos, en este caso somos seres humanos, los que nos estamos conectando, tiene una descripción entre estos objetos o nodos y esta relación puede ser simple, simplemente está conectado, puede ser unidireccional, una persona simplemente recibe, o puede ser bidireccional, tenemos un participante activo. También tenemos reciprocidad y mutualidad. Tú me diste retweet, yo te doy retweet, ¿no? Tú me reconociste algo, yo te voy a reconocer más adelante. Tenemos esta reciprocidad. Y todo este tipo de redes lo podemos representar con sociogramas que para el ambiente matemático los llaman o lo conocen como teoría de grafos. ¿Cómo se hacen las conexiones entonces dentro de estas redes sociales? Bueno, es más probable que los nodos se conecten en 3 tipos de situaciones. La primera es proximidad. Estamos juntos, vamos a la escuela juntos, vamos al club juntos, tenemos el mismo hobby, entonces vivimos en la misma colonia, se nos cayó el mismo edificio, Dios no lo quiera, pero entonces tenemos esta cercanía.
Tenemos también otro concepto que se llama homofilia, que es el amor a lo mismo. Tenemos nuestros mismos hobbies. Hay características que nos identifican a ambos o a un grupo. O tenemos una homofilia a nivel individual y a nivel colectivo. Perdón. Y esto es cuando tenemos ya más atributos de forma común. Aquí entra la edad, aquí entra la raza, aquí entra el género, aquí entran estado civil, ocupación, actitudes, estereotipos, trabajos en la misma empresa. Puse aquí una imagen de Mundo Godínez, no sé si ustedes han visto Mundo Godínez. Si no lo han visto, es muy divertido, les sugiero que lo vean. Entonces ya tenemos las conexiones, ya tenemos una red social, tenemos los nodos, tenemos gente que se está comunicando. ¿Cuántas redes sociales tenemos? 1, 2, 5, 20. Muchas. Les voy a presentar una gráfica. Pido de una vez disculpas, la verdad es que es una disculpa ajena, ¿verdad? Es como pena ajena. El investigador que propuso esta diferenciación, esta catalogación de redes sociales, paró su proyecto en el 2013, así que sí está un poquito más viejo. Sin embargo, la clasificación se me hace que es muy clara y por eso me atrevo a presentarla. Y estos son los tipos de redes sociales. Esto al 2013. Aquí entonces tenemos a la persona en el centro, tenemos varias actividades que la persona hace o realiza cuando está influenciando o siendo influenciada por otra persona o por otra comunidad, por otra red y por sus nodos. Entonces, tenemos 3 grandes divisiones, que es brand, es cuando quieren definirse como marca, cuando quieren establecer su individualidad. Tenemos como comunidad y tenemos como persona. O sea, es el usuario en estos 3 tipos de interacción. Cuando es el usuario como brand, como marca, las actividades son de escucha y básicamente tenemos capital social e influencia. Cuando está como comunidad, entonces tiene 3 actividades principales, que es el compromiso, el aprendizaje y el alcance. Dentro del compromiso está la popularidad. Mientras más popular, más asertiva es su pertenencia y su permanencia en esa red social. Como persona, tiene estas 2 partes. Primero es el aprendizaje y después es la co-creación. Cuando aprende, tiene una mayor relevancia, pero cuando llega a la parte de co-creación, tiene esta resonancia, ya tiene esta interacción con pares, entonces aumenta su relevancia. Para cada una de estas partes existen redes sociales. Son redes sociales que están juntando a las personas de acuerdo con sus creencias, sus valores, sus preferencias. Toda la parte de afuera, en esta slide, lo separé para que se vea que cada una de ellas está dividida también en ciertas partes. Vamos ahora entonces, no me voy a detener aquí, la verdad es que sería como demasiado. Si ustedes quieren ir al sitio de esta imagen, no nada más de la imagen, de toda la investigación, se llama Conversation Prism, está ahí, ha estado ahí, tiene toda la evolución de cómo ha estado formándose y las razones por las cuales se hizo esta división. Entonces vamos a los problemas. ¿Y cuál es el problema de la medición? Que esa es originalmente la razón de esta plática. ¿Cuál es el problema de la medición de las redes sociales con respecto a los criterios que vimos originalmente que definen la economía digital? Entonces,
El primero, el impacto en el valor de los anuncios. Sabemos cuántos anuncios se ven, sabemos cuántos anuncios se les da clic, lo que no sabemos es si en verdad al darle clic fue la compra hecha, fue nada más por error, fue un problema de usabilidad o fue user experience. No sabemos cuál es el impacto. Tenemos aquí un problema con freemium también. Tenemos servicios consumidos gratuitos a cambio de consumo de anuncios, pero no tenemos un reflejo de cuál es el precio que se está pagando por unidad consumida. Donde antes se compraba el CD y se sabía cuánto era el precio por cada canción de cada CD, después fue un download, se sabía cuál fue el precio de cada uno de las canciones, ahora es un streaming, que a lo mejor se consume la mitad de la canción, o a lo mejor son 30 segundos, o a lo mejor es la canción completa. Por cierto, este es un paréntesis, los anuncios de YouTube se cobran al anunciante a partir del segundo 30. Antes del segundo 30 no se le cobra. Bueno, ese ya es extra. ¿Cuál es el valor creado por las actividades basadas en Internet? ¿Cuál es cuánto se está gastando por consumo de anuncios? ¿Y cómo vamos a hacer este gasto? O sea, ¿cómo contabilizamos el tiempo que se utilizó Internet? ¿Va a ser un gasto o representa tiempo laboral o representa tiempo de descanso? ¿Cómo entra en el balance de cuánto estoy pagándole a mi empleado? Tenemos la determinación de a qué país le corresponde el ingreso de lo que se produce por e-commerce. Si yo compro algo de China y algo de Estados Unidos y algo de Reino Unido para fabricar algo yo y luego lo vuelvo a vender, ¿a quién se le carga? ¿A México nada más? ¿O hay importaciones o no hay importaciones? Y si es nada más yo en mi papel de prosumer, porque si es una fábrica es más fácil, y existen aranceles y pero si yo soy mi propio prosumer, entonces ¿a quién le toca cada impacto? Tenemos un costo de servicio contra la calidad de servicio. Tenemos un Internet muchísimas veces mejor, tenemos computadoras muchísimo más rápidas, pero los precios no han cambiado tanto. Entonces, no estamos haciendo esa liga tampoco. Tenemos una desintermediación, tenemos un autoservicio, porque realmente no estamos pagando a personal de una tienda y tampoco estamos pagando la tienda misma, la renta. Entonces, tenemos un autoservicio 24/7 por 365 a nivel internacional que nosotros mismos nos estamos atendiendo. Tampoco tenemos la determinación del costo de información. Todo esto se involucra en las redes sociales, por supuesto. ¿Por qué? Porque corre de boca en boca cómo se utiliza todo esto, cómo se debe de hacer probablemente la manualidad en Pinterest, probablemente cómo se juega golf en YouTube. Tenemos entonces determinación de costo de la información, tampoco me voy a detener, ya el doctor Raúl Alvarado habló de eso, y la economía compartida, ya hablamos de Airbnb y de Uber, tampoco me voy a detener. La medición de venta de artículos usados, gig economy y el capital intangible, todo esto no se está midiendo, pero todo esto está siendo utilizado por redes sociales. Estamos aprendiendo con Coursera, estamos aprendiendo idiomas con Duolingo y muchos etcéteras. Vamos ahora a capital humano, porque capital humano nos va a ligar a algo que es muy, muy importante, sobre todo para este tema. Por un lado, tenemos limitantes en la medición del capital humano. No toda la gente que está más educada tiene mayores ingresos, no toda la gente que está desempleada no tiene ingresos, pero ¿qué pasa con los influencers? Los influencers, y me voy a ir con ciertas características de los influencers. Estos son los top 10 de ciertas características de influencers según Forbes.
Entre estas 10 personas tienen un impacto general entre varias redes sociales de un poco más de 246 millones de personas. Para Gamer, entre estos 10 personas, tienen 228 millones de personas a las que cada una de sus opiniones, voy a seguirle para que vayan viendo las otras, para quienes cada una de sus opiniones representan algo, cada una de sus opiniones los orientan. ¿Ustedes creen que le van a hacer más caso a un influencer en un viaje que a una agencia de viajes, como ponían el ejemplo anterior? Sin embargo, y aquí voy a hacer una pausa muy pequeñita, quiero que vean por favor el caso de los youtubers mexicanos. Vean por favor la youtuber número 1, Yuya, tiene 19 millones de suscriptores exclusivamente en YouTube, que es un poco más que los 10 top para viajes, que 10 personas, ella sola. Wherever Tomorrow tiene más de 14 millones de suscriptores y KE Like tiene más de 11 millones de suscriptores. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos hacer un listening, escuchar qué es lo que está sucediendo en redes sociales. Tenemos, justo como presentamos las redes sociales divididas, tenemos las herramientas de listening divididas, tenemos herramientas de listening gratuitas para saber qué está haciendo, de qué se está hablando, hacia dónde se está guiando tanto el mercado, las opiniones, la economía. Concluyamos. Es de suma importancia considerar el impacto de la economía digital. Sí, por supuesto. Necesitamos identificar, separar y medir las diferentes formas de economía digital para establecer métricas adecuadas. Los consumidores cada vez están más involucrados en la producción. Las redes sociales juegan un papel predominante en el rumbo de la economía digital. Ya vimos cuánta influencia tienen, ya vimos que una palabra que de cada uno de ellos llega a, que les gusta, 19 millones de personas, 19 millones de adolescentes, que van a pedirle a papá y a mamá el siguiente peinado, la siguiente barniz. Es necesario utilizar herramientas de monitoreo y escucha y, por supuesto, es imprescindible mantener y mejorar el impulso de la investigación. De esta forma vamos a poder crear elementos y modelos que reflejen el comportamiento de la economía digital en México. Esto es todo. Muchas gracias.